Miércoles 4 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este repaso a la prensa local, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Muchas similitudes hoy en las portadas, temas muy recurrentes, como verán, tema de Medina Zahara de nuevo, tema Palma del Río y algún tema en la Asamblea de la CECO, sobre todo. Son temas que comparten las tres rotativas de Córdoba. El diario Córdoba, por empezar por el Decano, abre su portada 5 columnas con Medina Zahara de nuevo. Ahí lo tienen. La Junta dice subirá la inversión en Medina Zahara tras el título. Alberto Montejo, que como saben es el director del conjunto del yacimiento, Alberto Montejo espera que el próximo año se vuelvan a abrir las puertas del Salón Rico a los visitantes. El diario El Día también abre con Medina Zahara su portada. Cultura anuncia un plan inversor para 7 años en Medina Zahara. El consejero avanza que el yacimiento tendrá un órgano asesor con otras administraciones. Isabel Ambrosio y Antonio Ruiz, resaltan el potencial que supone la declaración aprobada por la UNESCO. En el diario ABC, en la página 2, una entrevista a Alberto Montejo, como le decía, director de Medina Zahara, y destaca el diario ABC de esa entrevista que, entre comillas, cobraría la entrada a Medina Zahara a 5 euros a todo el mundo. Bueno, hablamos también ahora de ese asunto. Empezando por el principio, como saben, ayer llegó la delegación cordobesa que ha estado en Manama, en Bahrein, durante unos días para asistir a la asamblea, la 42ª asamblea de la UNESCO, donde se declaró el patrimonio, a Medina Zahara, patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, como les digo. Llegó ayer y en el mismo aeropuerto de Málaga, aprovechando que venían en el mismo avión el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, aprovecharon para una rueda de prensa conjunta de estos tres representantes políticos de las tres instituciones con más que ver sobre Medina Zahara. Saben que Medina Zahara está en término municipal de Córdoba, pertenece a Córdoba capital, por lo tanto, está la provincia de Córdoba y es propiedad, titularidad de la Junta de Andalucía. También tiene competencias en Medina Zahara el gobierno central a través del 5% cultural e incluso, como veremos, de una institución internacional que se encarga de dotar de fondos a algunos monumentos. Pero en principio las instituciones más cercanas, las directamente implicadas, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación, que ayer viajaban de Bahrein hacia España, hacia Málaga, juntos y que dieron una rueda de prensa en el mismo aeropuerto de la capital de la Costa del Sol. En esa rueda de prensa se avanzaron los titulares que hoy aparecen en el Córdoba y en el Día. Dice que va a aumentarse la inversión, de hecho este año se va a incrementar en medio millón de euros, que no es que sea mucho dinero, pero bueno, eran 2 millones lo que había, con lo cual se incrementa un 25% sobre lo que había establecido, que es una inversión importante, un incremento importante. ¿Es suficiente? Pues ya le digo yo que no, y le digo que no para este año ni en los próximos años. Medina Zahara, que hemos resaltado mucho esta semana pasada, tiene excavado apenas el 10% de la superficie total. Es cierto que la parte que queda sin aflorar, la parte que está aún cubierta de tierra y de matas, es la parte quizá menos valiosa de cara al visitante, pero de cara al historiador, al arqueólogo, al antropólogo, es una zona muy interesante porque permitirá conocer la vida de la ciudad califal, de la ciudad áulica de Medina Zahara. Mientras que la parte que se ha ido excavando, descubriendo, es la parte noble, la terraza superior, la vivienda del califa, del Abdurrahman III, junto a los alcázares, y la parte intermedia, que es la parte institucional, vivienda del Hajib, del primer ministro, la vivienda del Hakan II, el Salón Rico, Salón de Embajadores, etcétera, etcétera. La parte que queda abajo, la terraza inferior, que es por donde se accedía a la ciudad, la entrada noble, era la puerta sur, que obligaba a quienes visitaban la ciudad de Medina Zahara en el siglo X, les obligaba, como le digo, a recorrer la ciudad de abajo arriba, a subir una especie de rampa iniciática hacia el poder, hacia el califa, y era un tema muy simbólico el de entrar por el sur. Bueno, pues esa parte la que queda por excavar, por aflorar, y hace falta mucho dinero, no ni medio millón ni 2 millones, hace falta mucho dinero, que tampoco parece que esté en la expectativa más cercana destinarlo a este yacimiento. Dice el diario El Día que se ha anunciado un plan inversor. Bueno, se anuncia que va a haber un plan inversor, no se ha anunciado el plan en sí, no se conoce la dotación, ni se conoce quién aportará los fondos. Si se sabe, lo dijo ayer el consejero,
que se va a elaborar un plan inversor, una estrategia para Medina Zahara, para dotar de fondos suficientes. En la euforia del nombramiento, tanto el Ayuntamiento como la Diputación como la Junta, pues han puesto en valor la importancia que tiene el yacimiento para la ciudad, para Córdoba. El consejero de Cultura, no de Turismo. Quiero decir con esto que en principio se ha enfocado más hacia el patrimonio cultural que hacia el patrimonio turístico que resulta Medina Zahara. Lo que interesa ahora, parece, sobre todo viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos, es recuperar lo máximo posible Medina Zahara. Decía el diario de Córdoba que la intención del yacimiento de Montejo, de Alberto Montejo, que es el director, es reabrir el Salón Rico el año próximo. Lleva cerrado el año 2009. Va a ser una década cerrado prácticamente cuando se abra el Salón Rico, que es el elemento más singular de Medina Zahara. Está cerrado porque hay tantísimos fragmentos de ataurique dispersos por el suelo que aquello es un puzzle. Dicen que hay más de 1 millón de fragmentitos, de pequeños trocitos, de ese adorno vegetal que es tan característico de Medina Zahara, también el mihrab, por ejemplo, de la mezquita. Bueno, son fragmentos que han ido apareciendo porque cuando se intentaba sacar de los arcos, de las dovelas, caían solo, se fragmentaban y se dejaban ahí. Bueno, pues ahora hay un trabajo minucioso, como les digo, de puzzle, de ir componiendo atauriques y de ir colocándolos sobre esa estancia, la estancia noble de Medina Zahara, de la parte institucional de Medina Zahara. Por ejemplo, digo Salón Rico, pero hay otros muchos edificios que están también para restaurar. Ahora hay que compaginar el turismo con la investigación o con el yacimiento. En una zona turística, hay una faceta turística de Medina Zahara que no es despreciable, pero lo más importante del yacimiento no es que vayan turistas, entiendo yo, sino poner en valor una ciudad única en el mundo, única en Occidente, que fue medieval, una ciudad fundada, como saben, en el año 900 y pico, en el siglo X, y que es el único ejemplo que hay de ese tipo de equipamiento o de urbanización en la época musulmana, sobre todo en Occidente, en España, en todo Occidente. Así que, más que llenar aquello de turistas, que está bien que vayan los turistas a verlo, hay que pensar también en que hay que hacer un trabajo de investigación. Y a lo mejor habría que ir por ahí más, quizá, que por llenar de turistas a Medina Zahara. La entrevista que he destacado yo antes de Alberto Montejo en el diario ABC, él dice lo de la entrada. Hoy, lo sabe todo el mundo, se han ido y si no han hecho mal, tienen que ir a ver Medina Zahara. La entrada es libre. En Medina Zahara es gratuita para españoles y para ciudadanos de la Unión Europea, cuesta €1,50 para los que no son, para un americano o para un árabe que son extracomunitarios que quieran visitar la mezquita, son precios irrisorios, €1,50 para quien paga, para el resto gratuito. Dice Montejo que él cobraría 5 euros a todo el mundo, a cordobeses y a extranjeros. Bueno, que hay unos días que habría que abrir porque te obliga la ley, pero que él entiende que hay que poner en valor el yacimiento. Tampoco a dinero, porque se estima que el año pasado entraron unos 180.000 turistas. Se multipliquen por 5 y le dan que tampoco es para tirar cohetes, porque además requeriría otro tipo de dotación de personal. Pero bueno, en principio es una opción la de cobrar, sobre todo por poner en valor el yacimiento. Pero insisto en que ahora hay que ver cómo se equilibra, cómo se articula el atractivo turístico que tiene Medina Zahara, que tendrá, sobre todo a partir de que se haga público este nombramiento, se difunda en el mundo este nombramiento, con la parte investigadora, que es la que siempre ha preocupado más a Antonio Vallejo, a José Escudero, a Alberto Montejo, incluso a los precursores de Medina Zahara, que no vieron aquello en principio como un elemento para abrirlo, para que la gente lo visitara, sino como un elemento de trabajo. De hecho, el Salón Rico, ya ha dicho Montejo, que se va a intentar abrir y compaginar las visitas turísticas con el trabajo de los arqueólogos, porque hay que seguir colocando muchos atauriques, hay que seguir abriendo, descubriendo parte de aquella infraestructura que, como les digo, fue el elemento singular que asombraba al mundo cuando venían las embajadas del resto de reinos cristianos, de los reinos cristianos del resto de España, o embajada de los germanos que vinieron a visitar al califa. Bueno, pues era el salón en el que se apabullaba, se intentaba apabullar al visitante después de un recorrido por la parte sur de la ciudad que brilla, una ciudad blanca, una ciudad que en su día tuvo que ser espectacular, esa entrada a una ciudad nueva, que no tenía que ver con el deterioro que sufrían las grandes ciudades de Occidente en el siglo X, recordemos, donde no había calzada, no había alumbrado, no había los cuidados que ahora entendemos de una ciudad, lógicamente, en el siglo XXI. Por acabar con el asunto, avanzó ayer el consejero
que se va a seguir un modelo muy parecido al de los dólmenes de Antequera. No habrá patronato, como sí ocurre en la Alhambra, por ejemplo, sino habrá un órgano asesor en el que participarán las instituciones, fundamentalmente, entiendo yo, Ayuntamiento y Diputación. Probablemente se abra la entrada a algún patrocinador privado que se encargue o de alguna parte o financiando. Recuerden que ha habido algún convenio, por ejemplo, con Endesa para la iluminación artística de Medina Zahara, pues algo parecido se podrá ir haciendo con empresas públicas, quizá, no lo sé. La cosa es que se intenta hacer un consejo asesor que vaya, una especie de consejo de administración. Podría facilitar las colaboraciones. Como les decía antes, Medina Zahara está en el término municipal de Córdoba. Por ejemplo, el acceso pertenece a la Diputación, la carretera que lleva a Medina Zahara, pero el transporte público corresponde al Ayuntamiento, que como saben hoy el autobús se queda en la carretera de Palma del Río, no llega hasta Medina Zahara. Que yo entiendo que un autobús de línea podía pasar por allí, al menos, no digo que pase cada 10 minutos, pero una frecuencia normal, como el que pasa para Liguerón o para Villarrubio, para Alcolea, cada media hora, cada 40 minutos, no estaría de más que hubiese un tipo de transporte que no sea el turístico, el autobús turístico, que ya tienen algunos hoteles conveniados para que lleven a sus turistas a ese asunto. Y ya para acabar, perdón, con este asunto, Medina Zahara ayer anunció también el INTUR, por boca de Pedro García, su presidente, INTUR, Instituto Municipal de Turismo, que se va a hacer un paquete con los 6 patrimonios de la humanidad que tiene Córdoba. Bueno, cada vez van engordando las cifras. Recuerden, tiene inicialmente la mezquita catedral, que se amplió al casco histórico, cuenta como 2, aunque realmente solo es 1, los patios, que se proclamaron Patrimonio de la Humanidad en el 2012, Medina Zahara, 2018, y queda además el flamenco, que bueno, se hace extensivo porque Córdoba no va a despreciar ese bagaje, ese currículum, y también la dieta mediterránea, que bueno, también Córdoba pertenece a ese entorno. Bueno, pues con ese compuesto que incluye historia, incluye arte, incluye antropología, el tema de los patios, incluye folclore, como es el tema del flamenco, incluye incluso gastronomía, con el tema de dieta mediterránea, se va a hacer una difusión a nivel internacional para intentar atraer turismo a Córdoba, sobre todo otro tipo de turismo. Saben fundamentalmente que el turismo de fuera lo que suele hacer es elevar las pernoctaciones, porque nadie va a venir de Berlín a Córdoba a pasar un día. Que venga a Córdoba, si viene de Inglaterra o de Francia o de Alemania, al menos duerme un par de noches. Entre que llega, se instala, se aclimata, ve la ciudad y se vuelve, un par de noches, 3, cuando viajamos nosotros a París o a Londres, mínimo 4 noches se suele estar fuera. Bueno, pues esa es la intención del Instituto de Turismo, crear este atractivo global, sacarle un poco de la sombra de la mezquita, que seguirá siendo gran referente, pero no el único gran referente como ha ocurrido hasta ahora. Y con ese paquete, si se hace científicamente o al menos de una manera estratégica, puede significar una importante inyección de turistas. Ahora entraríamos en el siguiente debate. ¿Queremos que vengan a Córdoba 5 millones de turistas y convertir Córdoba en una ciudad solamente turística? Ese es otro debate que tocará cuando toque hablar de ese episodio, que por ahora está lejos. Recuerden que las cifras con las que manejamos, la mezquita está en el 1,5 millones de visitantes, 1.800.000, aunque hay muchos cordobeses que pueden repetir, 1 millón, para redondear, personas que vienen a ver la mezquita, que luego no ven Medina Zahara, que del millón ese se quedan 150.000 los que van a Medina Zahara, y algunos cordobeses. Y en ese entorno, en esas cifras, el Alcázar, que está pared con pared, o la sinagoga, que está a 500 metros, y sin embargo, la única sinagoga que existe de ese nivel de conservación en toda Andalucía, casi en España, sin embargo, no tiene visitantes. Creo que aquí hemos vivido mucho a la sombra de la mezquita, y eso ha hecho que el resto del catálogo monumental de Córdoba, de la capital, no hablamos ya de la provincia, se vaya diluyendo. Bueno, pues tenemos ahora una oportunidad impresionante con el tema de esta declaración de los Patrimonios de la Humanidad, que si se hace con conciencia, y con conciencia, probablemente sea un impulso importante para otro tipo de turismo de calidad internacional que coloque a Córdoba en el lugar que le corresponde, a ese nivel me refiero, a nivel de destino turístico a nivel internacional. Las fotos, tanto el Córdoba como el Día, la dedican a Palma del Río. Ya anunciamos ayer que se abre el Festival de Palma, el Teatro en el Sur, y que ayer pues, levantó el telón, como señala el diario Córdoba. Palma alza el telón, dice, a su feria de teatro, una foto que firma Gerardo Sanz,
y que representa un momento de la representación, valga la redundancia, de Luces de Bohemia, que ayer fue uno de los montajes que se puso en escena. Danza, circo y clásico, dice, es la muestra más feminista, titula el diario Córdoba. El diario El Día, la foto corresponde a otro montaje, en este caso liquidación por defunción de la familia Canini, una foto que firma Rafael Morales, titula Palma del Río, descorre el telón. Al hacer un caso, descorre en otro, se ve que el telón va de derecha a izquierda, no sé. Teatro en el Sur, dice, programa una treintena de obras en 3 jornadas. Bueno, ya hablamos ayer de este asunto, de la oferta cultural estival de la provincia de Córdoba, que merece muchísimo la pena. Tenemos grandes hitos, como es el caso de Palma del Río, con este Festival Teatro del Sur, que alcanza la 35ª edición, si mal no recuerdo, hablo de memoria ahora. Pero no es el único, ¿eh? De hecho, al mismo tiempo está Escarpia, en el Carpio, una feria, en este caso de artes plásticas, interesantísima, y otras muchas muestras que se reparten durante todo el verano, festivales de música, festivales de teatro, festivales de música dedicadas al cine, por ejemplo, muestras pictóricas, como es el caso de Escarpia, la demencia en Doña Mencía. Hay muchísimas, una oferta amplísima de una oferta, los festivales de Priego, que no se nos olvide. Es una oferta amplísima de oferta cultural para el verano, algunas coincidiendo con su feria, que también ahora es época de feria en los pueblos, y otras simplemente por intentar abrir una oferta de ocio para los visitantes que vuelven. Saben que en muchas ocasiones los pueblos durante el invierno pues sufren una migración de gente que va, de jóvenes que se van a estudiar fuera del pueblo, o gente que vuelve en vacaciones a ver a la familia. Bueno, pues ese incremento en población suele venir acompañada de este incremento de la oferta cultural. Y le repito, muy interesante. Hay veces que nos vamos a otras provincias a ver un espectáculo o a ver una obra de teatro o un concierto, cuando en Córdoba tenemos conciertos de calidad. Y hablando de eso, hilando con eso, señala el diario Córdoba, perdón, en la parte alta del periódico, que Los Secretos y la Orquesta de Córdoba abren de la mano hoy el Festival de la Guitarra, una oferta amplísima, conciertos que llegarán hasta el día 12 de julio con una cantidad y una calidad, bueno, que yo creo que están en el top 10 de los conciertos de los festivales del verano, ¿eh? Y también se nos pasa, no digo desapercibidos, pero hay muchos cordobeses que no acudimos a los conciertos del Festival de la Guitarra y que sin embargo luego vamos al Festival de Nerja, por ejemplo, que hay música, o algún otro concierto en la Costa del Sol o algún concierto fuera de Córdoba. Bueno, pues hay actuaciones, por ejemplo, Kiss este año, ¿no? Va mucha gente de fuera aquí a ver actuaciones y nosotros iremos fuera a ver las que no sea. Cada cual, como saben, elige dónde destina su tiempo de ocio, pero muchas veces miramos fuera más que dentro cuando aquí tenemos una oferta interesantísima. Les decía que otro asunto en el que hay coincidencia en los 3 periódicos es la asamblea de la CECO, de la patronal. Dice el diario Córdoba, las empresas reclaman más eficacia y menos tasas a las instituciones. El paro cae en Córdoba también por 3er mes, un asunto que también hablamos a ver si nos da tiempo. El diario El Día, CECO, dice, apremia al ayuntamiento para que agilice la actividad económica. Antonio Díaz, presidente de CECO, critica urbanismo y exige seguridad jurídica para las empresas. Y el diario ABC, en la página 2, CECO reprocha al ayuntamiento la presión fiscal y su mala gestión urbanística. Bueno, son 2 elementos, y también quizá el tema de la seguridad jurídica, 3 elementos, que ayer impregnaron el discurso de Antonio Díaz, presidente de CECO, en esta asamblea ordinaria de la patronal de Córdoba. Bueno, es algo que viene siendo repetitivo en las declaraciones de los empresarios. El tema de las tasas, dice CECO que Córdoba es una de las provincias, de las ciudades con mayor presión fiscal, donde más impuestos se pagan. Bueno, saben que el tema de los impuestos nunca lleva a gusto de todos. Es verdad que todos reconocemos que si no hay tributos, si no hay impuestos, no hay servicios, porque alguien tiene que pagar a los policías locales, a los bomberos, a los funcionarios, a todos los trabajadores públicos, conductores de autocorsa. Con lo cual es necesario que todos contribuyamos. Es cierto que hay impuestos más progresivos y otros menos progresivos, es decir, impuestos que directamente cargan o gravan la renta de las personas y otros que no gravan a todos por igual. Es decir, el billete de autobús pues le cuesta lo mismo al que tiene un sueldo de 3.000 euros que al que tiene una pensión de viudedad de 400, o al parado, le cuesta todo lo mismo.
bueno, hay una serie de bonificaciones, pero en general el precio es el mismo. O el tema de Aucorsa, o el impuesto de vehículos, da igual que el dueño del coche tenga más dinero o menos, porque lo que se grava, como saben, es la potencia fiscal del coche, o sea, los caballos del coche. Y a lo mejor hay un coche muy grande, aunque tenga menos dinero, y pagas más que una persona con mucho dinero que tenga un coche más pequeñito. Es decir, que hay impuestos que son más progresivos, o sea, que cargan más sobre la renta, y otros que lo hacen menos. El IBI, por ejemplo, la contribución, pues lo que es más caro es vivir en el centro que vivir en Moreras o en el sector sur. Pero el centro tiene muchas calles y también el sector sur. Quiero decir con esto que a lo mejor habría que darle una vuelta a los impuestos para que efectivamente se cargase la renta y no se cargasen bueno, otro tipo de conceptos que no siempre son especialmente justos. En cuanto a la empresa, bueno, pues hay impuestos de actividades que no siempre los paga, los recauda el ayuntamiento, pero sí que cargan sobre las empresas. Y es un poco lo que decía Antonio Díaz ayer, que la presión fiscal de Córdoba es de las más altas que hay en Andalucía y que por ello pedía una rebaja en la presión fiscal. El tema de la eficacia, bueno, es un tema también muy recurrente. Los empresarios aseguran que en Córdoba no se funciona la administración con la agilidad que se requeriría para la hora de, por ejemplo, la obtención de licencias de apertura o, por ejemplo, para la tramitación de un papel. No se funciona con la agilidad necesaria y eso hace que se retrasen algunas aperturas y algunos trámites que deberían ser más rápidos, más ágiles para facilitar la actividad económica. Y por último, como señala el diario El Día, el tema de la seguridad jurídica, que hace referencia casi directa, sin nombrarlo, al tema Cosmos. Lo que viene diciendo la patronal es que si existe una regla del juego con la que una empresa se implanta en la ciudad, no se pueden cambiar cuando al ayuntamiento le apetezca. Si es legal montar una empresa hoy, no puede decírsele mañana que debe dejar de ser legal y que se vaya, porque eso lo que hace es alejar a futuros inversores, que igual no se fían de que hoy instale una industria complicada. Claro, si lo que va a montar es una mercería, pues no va a pasar nada, pero si monta algo complejo, que puede ser susceptible de alteración urbanística, o sea, alteración legal, de norma urbanística, bueno, pues igual que no se fía de que luego pueda seguir manteniendo su actividad. Bueno, pues esos tres factores son los que ayer destacó Antonio Díaz en su asamblea, en su discurso a la asamblea de CECO. Hablamos antes del paro, dice el diario El Día, todos los periódicos están en su portada, que el paro baja un 1% en la provincia y se estanca en la capital. El número de afiliados a la Seguridad Social disminuye en más de 1.400 personas. Es una época que no es buena para el empleo en Córdoba. Ha acabado la etapa más alta en cuanto a la contratación, que es mayo, y el principio de las terrazas. Ya junio ya no es tan bueno, aunque, como le digo, incorporaciones para los bares, como este año ha habido un mes de mayo tranquilo, junio también, bueno, se ha incorporado tranquilamente. Pero estamos, como siempre, hablando de un empleo muy estacional que depende de que haga sol, que haga solecito para las terrazas o que haga sol para que funcionen las campañas agrícolas. Seguimos con unas graves carencias en otros sectores, fundamentalmente en la industria, y parece que no hay visos de solución, con lo cual seguimos pendientes de la estacionalidad, algo que no debería ocurrir. En España ha habido unas cifras mejores, de hecho estamos en cifras ya precrisis, en cifras de desempleo descritos en el INEM muy similares a las que había en el 2008. Es cierto que durante este periodo, estos 10 años, se ha perdido más calidad que cantidad, es decir, hemos recuperado la cantidad, pero en aquella etapa había otro tipo había otra sensación de estabilidad laboral, que ahora no hay, mucha más precariedad, trabajos temporales, trabajos por horas, que eso hace que sea complicado pues, plantear proyectos a medio plazo. Nadie se puede comprar un piso cuando tiene un contrato de 6 meses y no sabe qué va a pasar al 7.º mes, o cuando sabe conscientemente de que tiene un contrato de junio a septiembre para cubrir una baja y que luego en octubre va a ir al paro. Entonces, creo yo que eso es un asunto que había que resolver y que ahora que se habla de una reforma en el mercado laboral, en la legislación laboral, reformar la reforma laboral que impulsó el Partido Popular, habría que intentar impulsar, pues eso, la estabilidad en el empleo y sobre todo conseguir trabajar en sectores más estables, fundamentalmente la industria, que repito, creo es la gran falla que tiene Córdoba y que por ahí se escapan las posibilidades de consolidación de la recuperación económica. Más cosas. El diario Córdoba trae 2 tomas de posesión que se vivieron ayer en Sevilla.
con dos fotos pequeñitas. Foto para José Carlos Gómez Villamando, el rector, lo tienen ahí abajo a la izquierda, que tomó posesión ayer, y a su derecha la nueva subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela. Villamando pide más recursos para la UCO, dice el diario Córdoba, en el inicio de su nuevo mandato, su segundo mandato. Rafaela Valenzuela dice también primera mujer subdelegada de Córdoba o en Córdoba. En cuanto a Villamando, recuerden, fue nombramiento, una reelección, no hubo alternativa, se presentó él solo, consiguió un apoyo importante de la comunidad universitaria y ahora pues va a dedicar este segundo mandato, como suele ser habitual en la Universidad de Córdoba, a poner en marcha el programa que dio tiempo en la primera parte. Saben que la universidad, por su propia idiosincrasia, es una institución que tampoco es muy ágil a la hora de tomar decisiones, y entre que llega el equipo de gobierno, se instala, conoce el panorama y empieza a desarrollar proyectos, se acaba el mandato, con lo cual es muy habitual. Yo no recuerdo ahora de memoria ningún rector que haya estado solo 4 años, siempre repiten al menos en un mandato más. Pues es el caso también de José Carlos Gómez Villamando, que, como digo, ya tomó posesión en presidencia, con la presidencia, como veía la foto pequeñita, de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. En cuanto a Rafaela Valenzuela, bueno, pues ha habido un largo periodo de deliberación, perdón, que ahora, según nos cuentan, no se debió a Rafaela Valenzuela, sino a otros subdelegados, porque de Rafaela estaba decidido hace bastante tiempo. Saben que en la Administración Periférica del Estado, el Ministerio de Administraciones Públicas, o como le llame cada gobierno, nombra al delegado del gobierno en Andalucía, en este caso Alfonso Gómez de Celis, y a su vez pues se van nombrando los subdelegados en cada provincia. Eso ha hecho que haya que hacer un poco de encaje por los equilibrios que hay en cada partido interno. Se ha intentado buscar que haya hombres y mujeres, en este caso creo que son 5 mujeres y 3 hombres, los subdelegados, 4 contando al delegado de gobierno, o sea que hay paridad, en este caso de nuevo a favor de las mujeres, como ocurre en el gobierno. Y también un poco de equilibrio en cuanto a la familia socialista, aunque es verdad que la mayor parte de los delegados y subdelegados pertenecen a la rama más pedrista que susanistas, pero es lógico, a fin de cuentas son quienes ganaron el Congreso y quienes ostentan en Madrid el gobierno. Así que se ha buscado personas que no sean especialmente hostiles para ninguna de las dos familias socialistas, de dos grupos que parece que el PSOE no se mera en ocultar, y entre ese grupo pues nuestra subdelegada, Rafaela Valenzuela, que formó parte de este nombramiento. Digo que su nombramiento fue menos polémico de lo que pudiera parecer por la demora en su notificación, porque había otros delegados más complicados a la hora de encajar. En cualquier caso, ayer tomó posesión de su cargo de subdelegada delante del delegado del gobierno, mientras que un acto, el de Villamando, se celebró en la Junta, el otro fue la delegación del gobierno de España en Andalucía. Es la primera mujer subdelegada, gobernadora, si hablamos con términos anteriores a este cambio en la denominación. Ha pasado mucho tiempo desde que cambiamos el anterior régimen, de la dictadura de Franco, a llegar a la democracia, y no ha habido ninguna mujer en este periodo de tiempo. Ya tocaba, en este caso una mujer muy conocedora de la política local y provincial. Recuerden que Rafaela Valenzuela fue en su día delegada de Cultura, de la Consejería de Cultura, cuando era Carmen Calvo consejera. Rafi Valenzuela fue delegada provincial de Cultura. También fue concejala en un periodo muy cortito de tiempo. Tuvo problemas familiares, sobre todo porque su marido, Eduardo, se complicó la enfermedad, abandonó la política en ese momento y luego se reincorporó ya como su trabajo, ella es técnica de cultura del ayuntamiento, y ella ha estado trabajando hasta hace 3 días. A ella, de su proyecto nace Las Últimas Ferias del Libro, bastante exitosas, por cierto. Digo lo de la relación de Rafaela con la cultura porque esto le va a llevar probablemente a que haya una sensibilidad especial en temas muy sensibles para Córdoba. Recuerden que hay varias asignaturas pendientes de Córdoba con el gobierno central, al que ella representa en nuestra provincia, caso de la Biblioteca de los Patos, por ejemplo, pertenece a Cultura, el caso del arqueológico también pertenece a Cultura, o incluso Medina Zahara, hablaba antes del 5% cultural. Bueno, pues también hay una relación especial, y luego otros elementos que no son de la capital, como es el caso de Torre Paredones, por ejemplo, el yacimiento de Baena Castro, que también está en el ámbito que le corresponde a Rafaela. Así que le deseamos suerte, lógicamente, tanto a Villamando como a Rafi Valenzuela en el desempeño de sus responsabilidades, porque su buen ejercicio redundará en éxito para toda la provincia de Córdoba. Más cosas, ya estamos con la hora, no queda mucha cosa local.
el diario El Día trae la parte alta del periódico que los médicos y los alcaldes del Partido Popular en Los Pedroches cargan contra Salud. Bueno, es algo que también suele ser bastante recurrente en verano, que es que hay una reducción en las plantillas y eso, por mucho que se empeñe la Consejería de Salud en intentar negarlo, eso tiene que ir en detrimento de la calidad asistencial. Si antes había 100 y ahora hay 80, por mucho que nos cuente que es que antes había 1000 pacientes y ahora hay 800, parece que un poquito de merma tiene que haber, porque no todos los médicos trabajan todos los días con todos los pacientes, es decir, que aunque haya menos pacientes, se supone que la asistencia tendría que ser similar. Bueno, en este caso, como la consejería está bajo la titularidad del PSOE, pues son los del Partido Popular y los médicos, que están un poco al margen, o deberían estarlo, de la política, quienes cargan, como dice el diario El Día, contra el SAS, contra el Servicio de Salud, que, bueno, en verano no funciona como debiera. Para algunos no funciona en ningún momento del año, pero especialmente cuando hay vacaciones, como es el caso del verano. Y lo único que nos queda, bueno, hay información general, los periódicos, el tema del Mundial con foto para Suecia, el tema nacional, el diario BBC, la llegada de los presos preventivos catalanes a las cárceles catalanas, con los lazos amarillos que dice que se han colocado a la entrada de las prisiones, algo que ya quizás muestran el camino que va a haber ahora, a partir de ahora, con los encarcelados, que yo personalmente lo he dicho de primer día, creo que es mucho periodo, una prisión preventiva de 10 meses que llevan prácticamente, o 7 meses. Creo que no debería haber prisiones preventivas tan largas. O se juzga a la persona o se deja en su casa hasta que el juez le llame a juicio, pero no debería, entiendo yo, una opinión muy personal, una persona puede estar condenada por el tiempo que determine la justicia, pero en prisión preventiva creo que debería recortarse el periodo y que estuviesen o juzgados o en su domicilio, custodiado con las medidas preventivas que se le impusieran. Pero eso de estar en la cárcel desde octubre, que lleva Junqueras, que era vicepresidente del gobierno catalán, por un delito que hasta ahora es inocente, hasta que la justicia demuestre otra cosa, creo que es un poco excesiva. En cualquier caso, saben, hoy llegan a cárceles catalanas y ya ha habido alguna respuesta de independentismo. ¿A quién piensa que acercarlo tanto a Cataluña va a provocar algún disturbio? Que en Madrid no, en fin, eso es otra cuestión, pero lo más sencillo sería haberlos dejado en libertad, con cargos, en sus casas, custodiados, hasta que se resolviera la cuestión judicial, que sean juzgados, como ocurre con muchos otros casos, como por ejemplo ocurrió con Urdangarín, que se fue a Suiza, Él estaba condenado incluso y se fue a Suiza a espera de que se resolviera un recurso. En este caso no ha habido ni juicio todavía y llevan 9 meses en la cárcel, de octubre a julio, 9 meses. Bueno, y para terminar, que se me había pasado, el diario Córdoba titula El Córdoba, se refiere al Córdoba Club de Fútbol, el Córdoba cierra la primera fase con 13.500 socios. Bueno, ya hay más socios en la primera fase que el año pasado en toda la campaña de abonos. Es una cifra que aún no es récord, el récord de abonos creo que está en 15.000, pero la primera fase de aquella campaña que se llegó a los 15.000 no se habían alcanzado los 13.500, es decir, que estamos en cifra de récord, en cifras de disparar hacia los 16.000. Bueno, veremos cómo transcurre la segunda fase de la campaña de abonos. Hoy es miércoles. Hoy se presenta Francisco, el nuevo técnico del Córdoba, lo podrán ver en directo en la pantalla de CCFTV, información, y en directo de la presentación del nuevo técnico del Córdoba. Queda por ver cómo queda el organigrama. ¿Qué papel va a jugar Francisco en la composición del equipo? Saben que aquí una pugna, bueno, que nadie se oculta, entre Jesús León, Luis Oliver. Parece que cada cual tiene algunos intereses, que son lógicos, todo el mundo tiene intereses. Y en este caso la confección del equipo, bueno, hay que ver si la hace Oliver, si la hace el director deportivo, si la hace el técnico, para componer un equipo que sea competitivo y que al menos nos quite los sufrimientos, porque a esta altura de cordobesismo nos apañamos, nos conformamos con quedar del 10 para arriba. Ya lo del ascenso es un sueño, pero por lo menos que no nos den el mal rato que nos dieron las últimas jornadas, bueno, toda la liga, toda la temporada pasada, que estuvo el Córdoba casi siempre en puestos de la tercera parte para abajo y buena parte de la jornada en puestos de descenso directo. Así que hoy conoceremos a Francisco, hablará del futuro, de su idea de equipo, del juego y de qué se espera de este nuevo Córdoba, que ya, como les digo, anda en cifra de récord, camino de los 15.000 largos abonados, de manera que se consiga un lleno del Arcángel, que es la primera pata de este nuevo proyecto de Jesús León y de Luis Oliver. Lo dejamos aquí, mañana seguimos leyendo la prensa, como siempre les agradezco su atención y les dejo con la programación habitual de esta casa. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.